a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hace mucho que no nos vemos en la clase de bachilleres, pero espero que estés bien y tu familia también. Y el día de hoy, como podrás darte cuenta, me tocó a mí compartirles pues un breve estudio de la palabra de Dios y espero que sea de bendición para tu vida como lo fue a la mía. Y antes de iniciar, quiero enseñarte unos objetos que traje como introducción al tema. Los tengo en esta bolsa y te los voy a ir enseñando. Quizá tú los vas a ver y vas a decir, ya sé para qué son y ya sé qué es ese objeto, pero los traje porque quiero enseñártelos, ¿sí? El primer objeto es este. Seguramente las señoritas ya lo vieron y ya lo identificaron y saben para qué sirve. Es una base de maquillaje. Normalmente se utiliza para ponerse en la cara antes de empezar a colocar el resto del maquillaje, pero tiene la función de que cubre las imperfecciones de la cara. Normalmente si tienes un granito o algunas manchas en la piel, pues esto es lo que te lo cubre. Se utiliza también para eso. También tengo una gorra. Quizá los hombres las usan más y sobre todo cuando no te bañaste, no te alcanzaste a peinar y por alguna razón tienes que salir de tu casa, pues la fácil y confiable gorra te la pones y ya disimulas un poco que no te peinaste o que no te bañaste incluso. También, por ejemplo, otro objeto es un perfume. También lo puedes utilizar si no te bañaste o ya tiene varios días que no te has bañado en esta contingencia y de repente sabes que tu mamá te mandó a la tienda o algo y para no oler tan feo, pues te pones poquito perfume, ¿no? Para disimular. O también normalmente los lentes se utilizan para cubrirse del sol. Pero también muchas mujeres las utilizan porque a veces no te alcanzas a maquillar, se te hizo tarde y sales corriendo de tu casa y pues entonces te pones los lentes para que no vean que no te maquillaste y ya después a ver qué haces, ¿no? Pero los utilizas para eso. Cada uno de estos objetos nos ayudan a cubrir o a disimular algo de nuestro exterior. Y a veces, hasta cierto punto, es normal que tú y yo los utilicemos. Seguramente algunos de estos tú ya los has utilizado y mientras los mencionaba te ibas riendo o te ibas acordando de aquel día que los utilizaste. Y es normal. Pero a veces hay cosas que tú y yo podemos llegar a disimular o a tratar de esconder de nuestro interior. Porque sabemos que están ahí y no queremos que otras personas lo sepan, porque sabemos que quizá es un carácter descontrolado, o es amargura, o es enojo o envidia contra alguien que conocemos, o es egoísmo, no sé. Pero el caso es que queremos que nadie lo note y entonces hacemos lo posible por ocultarlo, por disimularlo y dejamos que esté ahí. Lo peligroso de no hacer nada al respecto es que si está ahí, va a ir creciendo cada día más. Yo te quiero compartir en esta mañana la historia de un hombre en la Biblia que tenía algo que él estaba ocultando y que llegó a un punto en su vida que ya no pudo ocultarlo más y entonces decidió hacer algo al respecto. Este personaje se encuentra en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 17. Te pido que si tú tienes tu Biblia, la busques este pasaje y yo le voy a dar lectura. Si quieres también puedes ponerle pausa y puedes volver a leer la lectura para que la comprendas mejor. Dice el versículo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta, la muchacha, dijo a su señora, si rogase mi señor, o sea, Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, o sea, el rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos.
Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel creía que el rey de Siria solamente estaba buscando un pretexto para hacer guerra contra el pueblo de Israel, pero no era así. Dice el versículo 8: Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Hasta ahí la lectura. Seguramente para este punto tú ya sabes de qué personaje estamos hablando. El personaje del que yo te quiero compartir en este momento es de Naamán. Ahora, ¿quién era Naamán? Si tú lees el versículo 1 otra vez y lo puedes repetir ahora si quieres, se nos dice que Naamán era el general del ejército del rey de Siria. Era también un varón grande delante de su señor, el rey, o sea, su señor era el rey directamente. También se nos dice que tenía alta estima delante del rey. Era valorado por la persona más importante en el reino. También se nos dice que era un hombre valeroso en extremo, o sea que tenía mucho valor, no solamente para el rey, sino también para la nación y para el ejército. Naamán, si lo piensas, básicamente tenía todo lo que una persona podría desear. Tenía un buen trabajo, tenía un buen jefe y aparte en una de las naciones más grandes de ese tiempo. Realmente, pues su vida quizá era muy, muy cómoda. Sin embargo, en el versículo 1 al final se nos da un gran pero. Dice: pero leproso. Naamán era leproso. Otra versión de este versículo 1 dice así: Naamán, el jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Quizá en nuestra actualidad podría decir algo así como: fulanito era muy inteligente o es muy inteligente, tenía excelentes calificaciones, pero tenía un carácter descontrolado. O quizá podría decir: fulanita es muy creativa y sabe muchas cosas de diseño, pero es muy egoísta. Ese gran pero en nuestra vida. Ahora te quiero compartir qué es la lepra.
Estos son algunos datos importantes que debes de considerar cuando se habla de la lepra. Lo primero es que inicia con pequeños síntomas que se van mostrando poco a poco y se van manifestando en pequeñas lesiones en la piel. No es, quizá cuando tú y yo lo imaginamos así ya como un tipo zombie de una persona que ya está muy afectada en su piel y en su cuerpo en general. Sin embargo, no inicia así. Los primeros síntomas son pequeñas marcas en la piel que van creciendo poco a poco. También es una enfermedad muy cruel y muy dolorosa e incluso desfigurante, porque las personas que la poseían terminaban totalmente desfigurados, que ya no se reconocía su cara y quizá ni siquiera los podían reconocer. También en el momento en el que estamos leyendo este pasaje, la enfermedad era una enfermedad mortal. Una persona que se enfermaba de lepra ya no podía tener una cura, ya no había solución para su problema. Entonces era 100% seguro que iba a morir. Por eso es que Naamán quizás sentía esa presión de hacer algo al respecto, porque él sabía que la situación en la que él se encontraba, aunque quizá nadie se había dado cuenta todavía, aunque apenas empezaba a manifestar, él sabía que tarde o temprano le iba a costar la vida. Entonces eso lo lleva a que él haga algo al respecto. Yo te invito a que en esta mañana tú te preguntes, ¿hay alguna situación en tu vida que has mantenido en secreto y que si otros lo supieran te avergonzaría, o que has hecho quizá lo posible por tratar de disimularlo y que otros no lo noten? Pregúntate. La verdad es que es mucho más sencillo ver los errores en otras personas que en nosotros. Y a veces también eso que intentamos disimular puede ser algo muy evidente, por ejemplo, alguna adicción, algún mal hábito, una forma de hablar con groserías, que pues es muy fácil de identificar. Sin embargo, hay muchas otras cosas que pueden ser más sutiles. Por ejemplo, el orgullo, o una baja autoestima, o una profunda tristeza que no te puedes quitar, o quizá esa incapacidad de relacionarte con otras personas a tu alrededor. No sé, pueden ser muchas cosas y pueden tener muchos nombres, y quizá tú incluso la puedes identificar ahora mismo dentro de ti, pero la realidad es que tarde o temprano, aunque tú hagas lo imposible por disimularlo y que otros no se den cuenta, la realidad es que tarde o temprano esto se va a empezar a notar en tu vida, quieras o no. Sin embargo, el día de hoy tú puedes hacer algo diferente para que esa situación ya no esté en tu vida y que ese cambio realmente sea profundo y verdadero, y que quizá con lo que has estado batallando pues ya no esté ahí y no siga creciendo como quizá lo ha sido hasta ahora. Otro factor importante de la lepra que te quiero compartir es que se multiplica muy despacio. Para que una persona llegue al punto en el que ya no se reconoce su cara, que ya no se sabe quién es, que empieza a desfigurarse, para ese tiempo pasa mucho tiempo, pasan años, por lo menos pasan 5 años. Entonces, para ese tiempo pues ya es algo muy avanzado y ya es algo muy grave y doloroso para esa persona, pero antes de ese tiempo pues pasaron 5 años. Entonces, tú y yo, con relación a Naamán, tú y yo podemos suponer que Naamán estaba en sus primeros años de la enfermedad, porque era algo que realmente nadie sabía. Si te das cuenta, ni siquiera su jefe, que era el rey, sabía de la situación. Era algo que quizá hasta ese momento pocas personas lo conocían, pocas personas sabían lo que realmente le estaba sucediendo a él y en su cuerpo, pero sin embargo llegaría un punto en el que ya, por más que lo quisiera disimular, no lo iba a poder hacer. Quizá era una mancha todavía en el brazo o en la pierna, que lo puedes cubrir con la ropa y pasa desapercibido. Pero él sabía en el fondo que eso estaba creciendo constantemente y que llegaría un punto en el que ya no podría cubrirlo. Por eso es que él decide buscar una solución, y lo primero que él hace y lo primero que tú y yo tenemos que hacer si es que realmente queremos hacer algún cambio en nuestra vida profundo es la honestidad. Ser sinceros con la situación en la que nos encontramos. Si tú lees el versículo del 2 al 4,
es cuando la muchacha de Israel le dice a su señora y le dice, si él va con mi señor, el profeta de Dios, él lo puede curar. Y entonces vemos que Naamán después va delante del rey y le dice, así y así me ha dicho esta muchacha. Y entonces el rey le dice, ok, sí, está bien, ve. Pero para ese entonces podemos deducir que el rey no sabía lo que estaba sucediendo. Y Naamán, si realmente quería una solución, pues él tenía que ser sincero, y él lo fue. Primero consigo mismo de que él necesitaba ayuda y necesitaba hacer algo al respecto. Y en segunda, después también fue con el rey para pedir ayuda. Tú y yo, al igual que Naamán, si queremos hacer un cambio en nuestra vida, necesitamos ser honestos. Fríamente ver la situación como es y reconocerla que está mal y que es necesario cambiarla. No solamente deberías de ser honesto contigo mismo, sino también delante de Dios y delante de otras personas que quizás son cercanas a ti y que te pueden ayudar, pero no te van a poder ayudar si tú y yo no somos sinceros primero. La segunda cosa que Naamán hizo, la vemos en el versículo 9. Tú lo puedes volver a leer. Vemos que él viajó hasta Israel para buscar a Eliseo. Él hizo ese sacrificio de salir de su zona de confort, de dejar quizás su casa lujosa, de dejar su comodidad para viajar hasta allá y buscar la ayuda que él sabía que necesitaba. El cambio requiere a fuerzas que tú salgas de tu zona de confort. Si tú no estás dispuesto a hacer un sacrificio, realmente va a ser muy difícil que encuentres ese cambio o que ese cambio pueda ser una realidad en tu vida. A veces el pensar en hacer muchos cambios en nuestra vida, en nuestro hábito, en nuestra rutina diaria, nos puede dar un poco de miedo y podemos llegar a dudar de si hacerlo o no hacerlo porque sabemos que requiere un sacrificio y a veces no estamos dispuestos a hacerlo. Sin embargo, mientras no estés consciente de que es necesario ese sacrificio, ese esfuerzo, esa dedicación, pues ese cambio realmente nunca va a venir. La tercera cosa que hizo Naamán fue que él quitó los prejuicios que él tenía. Si te fijas en la lectura que tuvimos, cuando él llega a la casa de Eliseo, vemos que él estaba esperando algo muy grande, algo así como llamativo, algo así, un milagro casi donde Eliseo saliera, lo tocara de la cara o de la cabeza y entonces él en ese instante sanara. Sin embargo, vemos que no es así. Él llega y Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, le manda un mensajero. Y este mensajero sale y le dice, pues que te vayas a sumergir 7 veces en este río y vas a ser limpio. Y vemos que él incluso se empieza a quejar del río y dice, ¿qué no hay otros ríos mejores? O sea, ¿por qué que ni siquiera es el mejor? ¿Y por qué ni siquiera sale a recibirme? Y entonces eso le genera frustración y enojo. Y entonces vemos que él se va, sin embargo, sus criados lo convencen de llevar a cabo la instrucción que le estaba dando Eliseo. Y la verdad es que Dios no trabaja como tú y yo queremos muchas veces. A veces tú y yo podemos estar esperando incluso en nuestra vida de que estamos luchando con un mal hábito o que tenemos alguna adicción, no sé, y que queremos que Dios nos la quite ya y casi despertar al siguiente día y ya no tenerla o ya no tener esa lucha o ya que es algo que pasó, pero realmente Dios no obra así. Y entonces si dejamos que esa frustración, que esa molestia, que ese enojo permanezca en nuestra vida, puede endurecer nuestro corazón y estorbarnos para que Dios obre en nosotros. Y vemos que Naamán no dejó que esa frustración le estorbara para que él decidiera obedecer la instrucción que Eliseo le dio. Él decidió quitar esos prejuicios e ir. Y ahí es donde vemos la cuarta cosa que tenemos que hacer tú y yo si es que realmente queremos ver un cambio en nuestra vida y que Dios obre en nosotros. La cuarta cosa que Naamán hizo fue que él tuvo fe en que la instrucción que Eliseo le dio era la solución para su problema. Y la segunda, que va de la mano y que es parte del mismo punto, es que él obedeció esa instrucción. Él no solamente la creyó, sino que la obedeció. Vemos
que él antes de eso pues primero se quitó de los prejuicios, entonces después decidió creer en la palabra de Eliseo y lo llevó a la acción. No solamente se quedó como con la idea de que eso era lo que necesitaba, sino que él dio ese paso extra de obedecerlo. Naamán pudo haberse regresado en ese momento a su ciudad, ¿estás de acuerdo? Él pudo haber dicho, no, viajé hasta acá para perder el tiempo, para que ni siquiera me reciban, para que me manden a meterme a un río todo sucio o no sé, cuando hay otros mejores. Sin embargo, él decidió hacer todo eso a un lado, no regresarse a su ciudad, sino que obedecerlo. Y vemos que cuando él sale, está el resultado, que es el quinto punto, el resultado. En el versículo 14, el 17 y el 19, vemos que él tuvo 3 resultados muy, muy específicos. La primera y la más obvia es que fue limpio. Su piel dice que se hizo como la de un niño. Si tú has visto a un niño chiquito, antes de que llegue a la adolescencia y empiezan a salir todos esos barritos en la cara, un niño realmente tiene una piel muy suave. No tiene ningún grano, no tiene ninguna imperfección, es suave y lisa y no tiene nada. Entonces, imagínate que él estaba enfermo de una enfermedad muy particular que atacaba a la piel y que seguramente ya se empezaba a ver feo y salió como un bebé, como si nunca se hubiera enfermado realmente. El segundo resultado que él tuvo y que vemos es que él glorificó a Dios. Dice que él reconoció que no había ningún otro Dios que el Dios de Israel y que desde ese momento en adelante no iba a volver a servir a otro Dios sino al Dios de Israel. Eso realmente es algo impresionante porque él estaba en una nación donde servían a otros dioses, donde nunca consideraban al Jehová, el Dios de Israel. Sin embargo, vemos que a través de esta situación, él reconoce que el único y verdadero Dios era el Dios de Israel y lo más impresionante que a mí no me deja de sorprender es que él a partir de ese momento decidió no voy a adorar a otro Dios más que a este Dios porque él es el verdadero. Y el tercer resultado es que él se fue en paz a su casa. A partir de este momento, si tú lo piensas, él ya no tenía esa preocupación de que su vida estaba en peligro, de que en cualquier momento podía ser alejado de su familia, alejado de su trabajo, alejado de la ciudad por completo por la enfermedad que tenía. Él pudo regresar tranquilo a su casa sabiendo que ya estaba sano, que ya estaba limpio y que ya no tenía esa situación con la que había batallado tanto tiempo. La invitación que yo te quiero hacer el día de hoy es que tú puedas tomar este ejemplo de Naamán y que puedas tomar esos mismos principios y aplicarlos en tu vida. Primero, que seas honesto, que reconozcas la situación en la que te encuentras si es que estás en alguna de ellas. La verdad es que todos tenemos alguna área en nuestra vida que podemos mejorar y que quizá otras personas a nuestro alrededor no las ven o no se dan cuenta de eso, pero nosotros en el fondo sabemos que es así. A veces hasta pueden ser muy sencillas como soy muy desorganizado, tengo un tiradero en mi cuarto, cuando hago una tarea la entrego toda mal o soy muy impuntual, no sé, hay muchas cosas que pueden ser muy sencillas y otras pueden ser un poco más trascendentes, pero al final de cuentas todos necesitamos crecer, entonces lo primero que tú necesitas es ser honesto. La segunda es que hagas ese sacrificio. Tal vez ese sacrificio va a implicar de ti que quites ciertas amistades en tu vida, que cortes ciertos hábitos, cierta forma de hablar, que te alejes de ciertas personas que son mala influencia o que dejes de ver quizá algunas películas, alguna serie o dejar de escuchar música que hasta ahora te ha estado pues siendo una mala influencia para ti. Ese va a ser un sacrificio que se tiene que hacer si es que realmente quieres un cambio profundo y verdadero en tu vida. El tercero es que quites tus prejuicios, que quites de tu mente aquellas ideas de cómo Dios puede obrar en tu vida o cómo quieres que obre en tu vida y lo que esperas que Él haga en ella y los planes que tú tienes para tu vida, que los quites de tu mente y de tu corazón. Y que no permitas que eso te endurezca dentro de ti y que dejes que realmente Dios obre en tu vida y obre conforme a su voluntad y como a Él le parezca mejor, porque al final Él sabe qué es lo mejor para tu vida y para la mía.
La cuarta es que tengas fe y obediencia, que confíes realmente en que la voluntad de Dios es la mejor para tu vida y que decidas obedecerla porque sabes que es lo mejor para ti. Esto va a implicar quizá que te arrepientas del tipo de vida que has estado llevando hasta este momento, pero que aún así lo puedes corregir todavía y decidas pues hacer ese cambio en ti. Y lo último pues es que vas a tener un resultado diferente, así como Naamán lo tuvo en su piel, en su cuerpo, tú lo puedes tener en tu vida y realmente empezar a mostrar cambios diferentes, una nueva persona que quizá otras personas no habían visto antes o no habían conocido. Sobre todo las personas que son más cercanas a ti quizá van a ser las primeras que van a ver esos cambios, pero la realidad es que tú y yo podemos pues dejar que Dios obre en nosotros, al igual que lo hizo con Naamán, y qué bonito sería que tú y yo podamos glorificar a Dios por como Naamán lo hizo después de que Dios obró en él, en su cuerpo, y que él reconoció que no había ningún otro Dios más que él. Que tú y yo también podamos dar gloria a Dios por lo que hace en nuestra vida, por los cambios que genera en nosotros y que otros incluso puedan dar gracias a Dios por nuestra vida porque ha sido de ejemplo o ha sido de testimonio, el ver cómo Dios ha obrado en nosotros, no sé. La verdad es que tu vida puede ser de gran bendición a otros y que si tú dejas que Dios obre en ti, pues sin duda vas a ser de gran bendición hacia otros. Y eso es lo que yo te quería compartir el día de hoy. Y también decirte que si tú esta mañana estás tomando alguna decisión y quieres que ore por ti, me gustaría mucho hacerlo y me gustaría que me puedas escribir un mensaje por WhatsApp o si quieres en mi correo o en Facebook, no sé. Pero me puedes escribir un mensaje con alguna petición específica en relación a este tema y yo voy a estar orando por ti sinceramente. Y si necesitas con quién hablar o algo así, pues también puedes hacerlo conmigo o con cualquiera de los maestros de la clase. Estamos aquí para ti y no hemos dejado de orar por ustedes, por cada uno de ustedes y de sus familias a lo largo de todas estos pues semanas que aunque no nos hemos visto han estado presentes en nuestras mentes y seguimos orando por ustedes y te animo a que tomes decisiones a pesar de que estemos lejos, que esa lejanía no impida que Dios siga obrando en tu vida. Y nos vemos mucho, espero que estés bien y te mando un gran abrazo.